empezar con esto rápidamente. Esto que tenemos acá es una gráfica histórica de la producción anual de petróleo en Colombia. Entonces, esta línea que tenemos acá es el famoso 1.000.000 de barriles diarios. Entonces, veamos cómo a través de los años, pues no hemos sido como un gran productor de petróleo. Luego vinieron unos descubrimientos grandes como, digamos, Caña Limón, los campos de Apiay, por aquí tenemos campos como Pusiana, Tupiagua, en fin, y de cierto momento para acá, entonces empezó a declinar fuertemente la producción nacional. En este momento, y sabiendo esto que estaba pasando, se toman unas decisiones, se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cambia la política petrolera. Fíjense cómo se demora un tiempo, unos años, 4 o 5 años, realmente en reaccionar y en tomar efecto los cambios que se hicieron con la agencia, pero ya, digamos, en algún momento comienza fuertemente a despegar nuevamente la producción. Entonces, en este momento estamos por aquí en el 1.000.000 de barriles y pues luchando por mantener el nivel o llevarlo un poco más arriba. En contraparte, esta gráfica que tenemos acá, estas barras, son las reservas, es decir, cuánto petróleo tenemos que sepamos realmente que está ahí, son las reservas probadas. Es decir, esto es lo que nos consumimos nosotros año tras año, esto es lo que nos gastamos y esto es lo que tenemos allá guardado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros dividimos lo que tenemos entre lo que nos gastamos, nos da esta línea roja que es para cuántos años nos alcanza lo que tenemos, si no hay grandes cambios. Y lo que encontramos es que en este momento más o menos estamos por ahí por unos 6 años, nos alcanza por unos 6 años la producción que tenemos. Si no encontramos algo significativo, o sea, que nos dé un brinco como estos que tenemos acá, estamos en riesgo de entrar en un desabastecimiento. O sea, estamos en una situación actualmente, digamos, cómoda, porque nosotros exportamos hidrocarburo, pero eso depende de que se hagan nuevos descubrimientos. Entonces, se habla de que pues, tenemos un potencial grandísimo en recursos no convencionales o en recursos que puedan estar costa afuera, pero cualquier cosa de estas, para que entre ya a la cadena de producción, va a tomar con seguridad mucho más de 5 o 6 años, de manera que eso no ocurre de la noche a la mañana. Ya hay algunas, digamos, publicaciones o alarmas, curiosamente, digamos, con más fuerza desde el exterior que lo que se oye aquí, donde dice aquí que, este es un titular de una publicación extranjera, dice que Colombia se va a quedar sin petróleo por ahí por el 2020 sin que se vea una solución, y eso está fundamentado pues, en lo que les estoy explicando. Entonces, esto que tenemos acá, todo lo que les muestro son datos oficiales. Tenemos aquí nuevamente la producción, pero eso es lo que se espera que suceda en los próximos años. Esto que tenemos aquí, el color café, es la producción que nosotros obtendríamos con las reservas que tenemos, o con las reservas probadas. Fíjense ustedes, esto se llama la declinación, o sea, qué tan rápido nos las vamos gastando. El verde clarito es lo que podemos lograr con lo que llamamos recuperación mejorada, haciendo trabajos de optimización de lo que ya está descubierto. Esto verde oscuro son nuevos desarrollos, esto de acá son cosas que presumimos que están en el subsuelo, o sea que uno por estudios técnicos puede calcular que existe una cierta cantidad de petróleo por descubrir, pero todavía no sabemos ni siquiera dónde está. Y recursos no convencionales es este pedazo. Entonces lo que quiero mostrar acá es que, fíjense, aquí estamos en 2014, 2013, 2014, o sea, muy pronto. Mucho de esto tiene incertidumbre, o sea, eso puede suceder o puede no suceder. Entonces, no está garantizado. Esta parte es muy importante, o sea, esos son los nuevos descubrimientos que se hagan. Algunos de estos se han dado, pero son pequeños, y les quiero mostrar acá cómo ha sido nuestro desempeño en aumentar reservas en los últimos años.
Entonces, en esto, digamos, en el 2008 tenemos, si yo sumo aquí estos dos del orden de 500 y pico millones de barriles, aquí algo más, unos 600, si uno mira la cifra, aquí está, 500 y pico, este no luce mal, pero cuando uno lo parte y dice, bueno, ¿cuánto fue de nuevos descubrimientos y cuánto fue de cosas que estamos mejorando, que ya habíamos descubierto, pero que estamos mejorando, entre otras cosas, a costos muy altos? Vemos que los nuevos descubrimientos son relativamente pequeños. Nosotros tendríamos que estar descubriendo cosas de 400 o 500 millones de barriles año tras año, aquí en esta parte de nuevos descubrimientos, que es esta parte verde. Y no lo estamos logrando. Y eso con una actividad exploratoria muy grande en sísmica y en perforación de pozos. Entonces, ¿eso qué implicación tiene? Aquí nuevamente tenemos la producción de petróleo que va declinando. Estos son reservas probadas, reservas probables, reservas posibles, y esto es lo que como país nos gastamos año tras año. Esta es la demanda. Entonces, cuando se juntan la oferta con la demanda, ahí es cuando ya no tenemos excedentes para exportar, y en algún momento tendríamos que empezar a importar hidrocarburos. Y eso no está tan lejos. Fíjense, aquí estamos, si solo contamos con reservas probadas, entonces estamos hablando de 2018, por ahí, 2020, nosotros podríamos tener problemas ahí. ¿Y qué se necesita? Explorar y encontrar nuevos recursos, pero ya, o sea, casi que ya tendríamos que estar teniendo los grandes descubrimientos. Entonces, esta es otra forma de verlo. Nuevamente este eje es la producción anual. Esta es la línea del millón de barriles. Este es por aquí el 2014. Esta línea azul es lo que el Estado colombiano, o sea, las cuentas del Estado colombiano de lo que va a ser la producción en los próximos años. O sea, eso es como cuando uno hace su presupuesto para el año y dice, bueno, a mí me van a entrar estos recursos. Entonces se está contando con que nosotros vamos a estar por encima del millón de barriles, vamos a estar por aquí como 1.300.000, 1.200.000 barriles, algo así de ese estilo. Pero esto es lo que tenemos. Eso es lo que está asegurado. La línea verde sería como lo más optimista que tenemos, y la tarea es llenar este hueco. Entonces, para llenar ese hueco, para encontrar, nos toca perforar más o menos 1.470 pozos en 10 años, de los cuales 190 pozos en los primeros 5 años, año tras año. Toca incrementar en un 60% la actividad exploratoria, y hay que encontrar 4.000 millones de barriles nuevos de reservas. Esa es la tarea para que esto se cumpla. O sea, si eso no se cumple, o sea, ya no va a entrar la misma plata que esperamos que entre. Entonces, con ese panorama, ¿qué deberíamos estar haciendo? Explorando, pues, con una intensidad gigantesca, y diría yo, pues, como un esfuerzo de país y un compromiso general de hacer que esto suceda. Entonces, lo que ha venido pasando en los últimos años es que después de tener unas ratas crecientes de sísmica y de perforación de pozos, en el 2013 se quebró la tendencia y empezamos a bajar. En el 2013 hicimos el 56% de los pozos que estaban planeados, y en sísmica se hizo como el 52% de lo que estaba planeado en sísmica terrestre. Entonces, en lugar de seguir incrementando la actividad, empezamos a reducir la actividad, y sobre todo por temas de conflicto con las comunidades, con temas de impacto ambiental, con temas de permisología, que pues hay que decir que en algunos casos son legítimos y son preocupaciones completamente legítimas que hay que atender, pero en otros casos no tanto. Entonces, ese es como un contexto inicial, y quiero terminar pues simplemente diciendo que la sísmica es la materia prima para que surjan los prospectos que podamos perforar y que después se conviertan en producción. O sea, para que uno decida, o para que uno tenga una producción, tuvo que haber perforado un pozo. Para perforar ese pozo tuvo que haber tenido una multiplicidad de opciones, de las cuales se escogió la mejor,
para tener esas opciones tuvo que haber mirado una cantidad muy grande de bloques y haber hecho muchísima sísmica, y eso al final termina convirtiéndose en un prospecto perforable. Entonces hay que hacer mucha sísmica para finalmente ir llenando este gap. Entonces, ahora la pregunta es, pues se habla de que la sísmica tiene unos impactos catastróficos, que la sísmica fuera culpable de la lamentable mortandad de los chigüiros, y también se habla de que es la culpable de la sequía, de la falta de agua en Casanare, y quiero, con lo que sigue, pues mostrarles realmente hasta dónde puede llegar el impacto de la sísmica. Entonces, primero, en medio minuto quiero recordar pues que el petróleo se encuentra atrapado generalmente a grandes profundidades después de que ha ocurrido, Diego, ¿puedes poner el que se llama formación del petróleo? Tuvimos que hacer aquí una maroma tecnológica porque no se puede directamente del PowerPoint. Entonces el petróleo se ha formado a través de unos procesos que conocemos, a través de millones de años. No, el que dice formación petróleo. Y aquí realmente lo único que me interesa mostrar es que, bueno, a través de todos los procesos geológicos que ocurren, las rocas se deforman y se van a formar unas estructuras que pueden constituirse en trampas donde el hidrocarburo se va a quedar, no va a poder seguir viajando. Aquí se está mostrando cómo el hidrocarburo se forma en las profundidades, en algún momento empieza a subir, lo que llamamos nosotros a migrar, y si existe una trampa, una forma geométrica favorable, se va a acumular, y ahí es donde nosotros lo vamos a buscar. Déjame mirar si la puedes parar antecitos de que desaparezca, porque el punto al que quiero llegar es que aquí en este videito, yo te aviso dónde lo paras. Vamos a ver cómo el petróleo, el hidrocarburo, que puede ser gas o líquido, va a migrar y se va a acumular aquí en esta parte. Páralo ahí, por favor, Diego. Entonces, fíjense que aquí existen dos estructuras que se ven similares, son dos estructuras válidas, pero solo en una de ellas se está acumulando el petróleo. O sea, realmente él migró por aquí, se acumuló acá, aquí nunca llegó. La sísmica, ¿qué nos da? La sísmica nos puede mostrar con cierta aproximación estas formas, pero la sísmica no es capaz de ver el hidrocarburo como tal. Entonces ahí empezamos a plantear algunos mitos, porque dicen que con la sísmica entonces podemos identificar directamente la presencia de hidrocarburo. No es cierto. La sísmica nos muestra las estructuras que podrían contenerlo, pero uno perfectamente podría perforar la estructura de la derecha, que no tiene nada, y declarar pues un fracaso, o pues en eso consiste un pozo seco, y uno tiene que apoyarse en muchas otras herramientas. O sea, la sísmica no resuelve todo el problema. Entonces, ¿cómo se hace la sísmica? Es básicamente, si vamos a mirarlo también muy didácticamente en un video viejito pero perfectamente vigente, que es el que tenemos, sísmica eco. Eso explica cuál es el principio de funcionamiento, y en realidad no es más que eso. Tenemos el suelo. Asunto complicado que puede ser resuelto a partir de algo que todos conocemos. El eco se produce cuando los sonidos de la voz, al chocar contra un obstáculo, regresan al lugar de origen. Esta propiedad de los sonidos, de viajar y regresar, es la clave que utiliza el hombre para conocer lo que existe bajo el suelo. Afirmativo, 50, 22, 10, 60, puede darle. Al detonar una pequeña carga, se producen ondas de sonido que viajan por entre las rocas. Cuando encuentran un obstáculo, algunas ondas de sonido son rechazadas y otras continúan su viaje. Los ecos que se van produciendo son captados por unas unidades muy sensibles, los geófonos.
Los ecos nos revelan la conformación del interior de la Tierra. Volvamos a la presentación, Diego, por favor. O sea, eso es todo. En realidad los elementos que tiene es una fuente y un receptor. Ahí en el ejemplo, la fuente es el grito, el receptor es el oído de la persona. En la sísmica real, la fuente puede ser varias cosas. En Colombia usamos con más frecuencia la detonación de un material explosivo que no es dinamita, que se llama sismigel, que es especial para la sísmica, que tiene unas propiedades de seguridad especiales, que se coloca dentro de un agujero que suele tener entre unos 5 y 10 metros de profundidad. Ahí se produce esa detonación, y los oídos son estos aparaticos que se llaman geófonos, son del tamaño de un puño, que llevan este espigo de acá, que hace que los podamos, llamamos nosotros, plantar o fijar en la superficie, y ellos son sensibles a las vibraciones y van a convertir esas vibraciones en una corriente eléctrica, y va a ser algo como esto. O sea, cada vez que nosotros hacemos una generación de la energía, el geófono va a estar atento, va a grabar esas vibraciones, que son muy pequeñas, y después eso se procesa y se convierte en una sección sísmica. Entonces, una sección sísmica lo que es parecido a esto. Aquí se ve, esto sí sería como un corte en profundidad, y aquí tenemos estos eventos que representan la forma de las capas geológicas en el subsuelo. Pues lo que estamos logrando es ver cómo es eso por allá abajo, sin necesidad de hacer una perforación hasta allá. O sea, esto puede ser 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros de profundidad, pero no estamos rompiendo aquí para, digamos, hasta llegar a ver si eso ocurre. Sería análogo a tener una radiografía donde podemos observar que existe una fractura acá, pero no tuvimos que abrir la persona para saber si la tenía o no. Entonces, igual como una radiografía tiene que analizarla un médico experto, a la sísmica toca interpretarla, y eso tiene sus... O sea, no es tan tremendamente claro, pues, qué es lo que hay ahí. Entonces, fíjense, aquí hay estructuras. Ya ustedes viendo el diagrama anterior, de pronto les llamaría la atención quizás perforar algo aquí en esta estructura podría haber algo, quizás por acá, pero no se ve, ahí no es que diga aquí está el hidrocarburo, o que se pueda identificar la presencia del hidrocarburo. Ahora, ¿qué es sísmica 2D y sísmica 3D? O sea, básicamente es exactamente el mismo principio, es el mismo tipo de principio físico que está ocurriendo aquí. La única diferencia es, en sísmica 2D vamos a tener receptores y fuentes a lo largo de la misma línea. Pues normalmente lo que uno hace es, hace un disparo y recibe la información en un cierto número de estaciones, muchas de ellas, cientos de ellas, simultáneamente. En sísmica 2D, tanto receptores como fuentes están en la misma línea, y uno suele tener una separación grande, digamos, pueden ser varios kilómetros, 10, 20 kilómetros entre cada una de esas líneas. O sea, estos proyectos tienden a ser grandes, y en general su utilidad es para investigar una zona relativamente extensa. La sísmica 3D sigue exactamente el mismo principio, con la diferencia de que las fuentes van por un lado, están en líneas que no necesariamente son perpendiculares, pero son diferentes a estas líneas azules donde voy a tener receptores. Y aquí lo interesante es que para cada uno de los disparos que yo haga, voy a estar recibiendo la información en varias líneas a la vez. Lo que eso produce se puede ilustrar como haciendo esta analogía. O sea, una sísmica 2D podría ser como una aproximación a lo que es una radiografía, y una sísmica 3D ya podría ser la ecografía, y uno puede entender el valor que tiene la ecografía o la sísmica 3D en realmente revelarle muchos más detalles de su yacimiento. Ahora, aquí no quise mostrar, quizás con poco éxito todavía, pero o sea, los proyectos 2D en general van a cubrir áreas mucho más grandes, y los 3D se hacen cuando uno ya tiene identificada una zona de mayor interés. Entonces el 3D, si bien es más denso en su cantidad de fuentes, es generalmente mucho más pequeño
que un levantamiento 2D. Y generalmente las sucesiones que uno hace, algunos estudios iniciales, en algún momento hace una sísmica 2D, identifica algún área de interés y luego hace una sísmica 3D en una parte ya donde uno identificaba una prospectividad mayor. Entonces, más o menos para que tengan una idea, la cantidad de fuentes que suelen haber en un levantamiento 3D está más o menos entre 15 y 40 disparos por kilómetro cuadrado. Es decir, que en un área que tenga 1 kilómetro por 1 kilómetro podemos encontrar entre 15 y 40 disparos dependiendo de la densidad del levantamiento. Entonces, en el campo lo que uno va a ver, estas podría ser lo que se ve físicamente allá. Cada cierta distancia, que puede ser de unos 40 metros, 50 metros, unas decenas de metros, lo que llamamos nosotros estaciones o estacas donde van a ir colocados los receptores. Entonces, así se ve una línea sísmica, esa es una línea de receptores y habrá pues muchas más de ellas. La realización, la materialización de estas líneas sísmicas obedece una reglamentación y unas normas bastante precisas. Ese es otro de los mitos que vamos a abordar en un momento, porque se ha llegado a decir últimamente que la sísmica no tiene ninguna reglamentación, que se hace como las compañías quieran y que arrasa con lo que sea. Les voy a mostrar que no es así de ninguna manera. Y entonces, si es una línea 2D, también dentro de esta misma línea vamos a encontrar las fuentes dentro de la misma línea, o si es una sísmica 3D, vamos a estar haciendo perforaciones como se muestra aquí. Esta es una cuadrilla típica de perforación, donde hacen un pequeño agujero de unos 5 a 10 centímetros de diámetro que permite colocar el sismigel en el fondo, tapar muy bien el hueco y al detonarlo producir la energía que necesitamos para que actúe como fuente. Eso es básicamente lo que uno ve. Esta, entonces, quería traerles un ejemplo de una línea sísmica relativamente famosa. Si me siguen hasta el momento, ¿dónde perforarían ustedes un pozo ahí? ¿Dónde les gusta? Claro, uno ve, por aquí esta estructurita de aquí se ve, y de hecho se vio desde hace muchos años, se vio atractiva. Esta es la sección sísmica y aquí tenemos una versión. Esa es la sección sísmica interpretada. Este es nuestro querido Pozo Cusiana y aquí está la formación Mirador y aquí está la acumulación de hidrocarburo. No se encontró ni con el primer pozo ni con la primera sísmica que se hizo, tocó pasar por ahí varias veces. Eso es una sísmica, digamos que llamaron nosotros una sísmica bonita, ¿no? Que uno ve muchos elementos geológicos, pero tiene que interpretarlos. Pues no siempre la situación es la misma. Esta es una sección sísmica hecha con el mayor esfuerzo, o sea, poniéndole todo el esfuerzo, todos los fierros, en zona de pie de monte. Pero si yo les digo aquí que hagamos una vaca aquí a ver si perforamos un pocito, no creo que me salgan muchos para hacerlo. Entonces, de nuevo, o sea, la sísmica no les va a mostrar dónde está el petróleo. La sísmica no es infalible, la sísmica está sujeta a interpretación y a una cantidad de cosas que aumentan el riesgo. Entonces, a veces le dicen a uno en campo, los campesinos, es que ustedes ya saben dónde está el petróleo, o ustedes con la sísmica lo que vienen es a sacarlo, y cuando ven el helicóptero entonces piensan que uno se lo está llevando ya en el helicóptero, y estas cosas en realidad van haciendo carrera, pero no es así. Entonces, vamos a pasar de una vez a mitos y realidades, y les digo que esto es una recopilación que no está completa, o sea, hay más cosas. En la medida en que lo he ido recopilando, he empezado a recibir también aportes de gente que tenía información, que tiene material, pero que no lo había publicado, que no había encontrado el espacio para mostrarlo, y la base de datos se va ampliando. Entonces, como les digo, todo lo que voy a mostrar aquí es completamente verificable, han sido mediciones, son estudios, en fin, todas las referencias son
verificables. Y lo que voy a tratar de hacer es plantear el mito, decir cuál es la realidad, o al menos cómo yo la veo con la información técnica que tengo, y tratar de mostrarles a ustedes cuál es esa información técnica que sustenta esta realidad que yo postulo. Entonces, empecemos. Dicen, inclusive dijeron ayer en el debate en el Senado, que no hay normas, que las compañías sísmicas hacen lo que quieren, que no hay estudios y que las corporaciones no vigilan, o sea que hay una, casi diría yo, total anarquía en cómo se hace la sísmica. Y la realidad es que desde 1998 se hizo un ejercicio bien juicioso, bien importante, en que se estableció un documento que se llama la guía para sísmica, que vamos a ver ahora, y también las corporaciones autónomas han dictado normas adicionales que son de obligatorio cumplimiento. En todo proyecto sísmico se usan unas tablas de distancias mínimas a los elementos sensibles, sea cuerpos de agua, sea casas, escuelas, torres de transmisión, en fin. Esto existe y se viene utilizando, es una práctica absolutamente rutinaria. Sin embargo, sí sería muy interesante que lográramos a nivel nacional una unificación de todas las normas, porque lejos de decir que no hay normas, lo que vamos a encontrar es que hay una multiplicidad de normas y una tendencia a que se sigan multiplicando. Entonces lo importante quizás es hacer una reflexión y hacer una unificación de las normas. Entonces, este es un resumen bastante corto. Aquí tenemos las guías ambientales del Ministerio del Medio Ambiente. Es un documento excelente que no ha perdido vigencia. Se ha querido presentar que ese documento se hizo cuando en Colombia únicamente se hacía sísmica 2D y que hoy en día estamos haciendo sísmica 3D y que por eso las guías no son vigentes. Eso es absolutamente falso. De hecho, también el primer 3D en Colombia se hizo más o menos en el año 1981, o sea, así que no es que sea nada nuevo. Es un documento bueno que se puede actualizar, se puede revisar, se puede mejorar, pero realmente ha sido una base que han acogido todas las compañías, todos los actores. Existe una norma ICONTEC que toma lo que dicen las guías y lo convierte en un documento, digamos, técnico, siguiendo todos los estándares de la norma ICONTEC. En el 2009, la corporación Corporinoquia, donde tiene jurisdicción sobre el Casanare, sobre otros departamentos, expidió la necesidad de que se presentara lo que se llama un documento de medidas de manejo ambiental. Eso es relativamente equivalente a un estudio de impacto ambiental para sísmica, donde tiene una serie de requisitos que pues no me van a caber acá, pero el que tenga la suficiente curiosidad, sería bueno que vea la resolución donde se consigna qué es lo que pide Corporinoquia para hacer un estudio. Corporinoquia exige también que ese estudio que se hace y que toma unos fácilmente 4 meses hacerlo, sea sujeto de aprobación. O sea, uno no puede arrancar a trabajar si Corporinoquia no le da la aprobación del estudio. La corporación hace una visita de verificación al campo y luego hace visitas periódicas de auditoría al campo, y soy testigo de que realmente se hacen y tienen efectos. Esta reglamentación contempla sanciones y dice qué es lo que hay que hacer si no se cumple, y está claramente establecido qué pasa cuando uno perforó, digamos, un pozo a 50 metros cuando la distancia le exigía que tenía que ser 100 metros. Recientemente Cormacarena, eso fue a final del año pasado, después de un proceso interesante, también estableció una obligación similar. Entonces pidió, hay que presentarle a Cormacarena unas medidas de manejo ambiental. Ahora les voy a mostrar qué es lo que pide Cormacarena solamente para el tema de recurso hídrico. Entonces, estos son realmente estudios completos que hay que hacer, que hay que ir a campo a tomar la información y que son verificados por las corporaciones. Cuando no se trabaja en jurisdicción de estas corporaciones, las otras corporaciones también les piden sus propias normas, o uno como mínimo tiene que presentarse ante la corporación, decirle qué es lo que va a hacer y acordar
como mínimo una tabla de distancias mínimas, y tengo ejemplos que me han hecho llegar de las tablas acordadas previamente al inicio de los trabajos en jurisdicción de corporaciones que no son estas dos. Sin embargo, estas dos son importantes porque ellas dos únicamente abarcan quizás el 70 y pico % de toda la sísmica que se hace en el país. Entonces, miremos rápidamente cómo ha sido la evolución de las distancias mínimas. Y aquí, pues no hay forma, el punto no es quizás entrar en detalle de todo esto. Observen, esas son las guías ambientales desarrolladas en 1998. Aquí, para hacer este documento, se reunieron el Ministerio del Medio Ambiente, se reunieron compañías operadoras, se reunieron, digamos, diferentes actores para analizar el tema. Se hicieron algunas mediciones reales en campo de impacto. Entonces está, por ejemplo, elementos como carreteras, acueductos municipales, jagüeyes, pozos de agua, oleoductos, estanques piscícolas, en fin, para cada uno de esos elementos que está escrito ahí, dependiendo de la carga de sismigel que se utilice, aquí hay una distancia mínima dentro de la cual hay que permanecer. Entonces, eso está ahí y funciona muy bien. Esto es Icontec, es casi igual, es casi tomada de la que está ahí. Llama la atención que algunas de estas son diferentes y no sé exactamente por qué. Eso es del año 2002. Año 2009 tenemos Corporinoquia. Entonces ya Corporinoquia, esto es obligación. Esto es una resolución que es de obligatorio cumplimiento, que la corporación lo vigila, y entonces tenemos aquí también otra vez los mismos elementos, pero ya lo que, si lo miran con detalle, después van a ver cómo han ido incrementándose gradualmente esas distancias sin que hayan mediado estudios adicionales. Lo que pasa es que a veces las autoridades tienden a ser un poco más conservadoras cada vez, entonces se han ido aumentando esas distancias. Aquí tenemos, por ejemplo, estanques piscícolas, viviendas, torres de alta tensión. Tenemos una distancia de 100 metros y eso yo doy fe de que se respeta. Claro, ocurre que a veces no se respeta. Van a encontrar casos donde puede haber quejas de las comunidades donde eso no se ha respetado, pero existen también los mecanismos de sanción, de seguimiento, y también puedo dar fe de que eso existe. Esta es Cormacarena recientemente, entonces también aquí tenemos en general, estos son los elementos hídricos, casi todos con 100 metros, aquí tenemos algunas cosas de 200 metros, pero fíjense como la cantidad de elementos que están definidos ahí con detalle, inclusive a veces haciendo referencia al tamaño de la carga y cómo algunas de esas distancias pueden ir variando. Entonces existe, o sea, puede que uno sí necesite hacer quizás una unificación, podemos hacer estudios adicionales para precisar por qué 100 metros o por qué 150 metros, o sea, hay espacio para mejorar, pero no podemos decir que no existe ninguna reglamentación ni que las compañías hacen lo que quieren. Esto es, y no lo voy a leer todo, pero es que esto es lo que pide Corporinoquia, lo que tiene que contener el estudio, que se llama medidas de manejo ambiental, únicamente en el tema hídrico. Entonces aquí habla aguas superficiales, aguas subterráneas, vertimientos. Uno tiene que pedir permiso de aprovechamiento si va a utilizar el recurso hídrico, tiene que explicar cuánto va a utilizar, por qué lo va a utilizar, cómo va a hacer los vertimientos, tiene que calcular cuál es el caudal que va a utilizar, en fin, hay toda una serie de requisitos que se piden con anticipación, que son objeto de auditoría y de contraloría. Cormacarena va un poco más allá y pide, si lo pudiera, voy a leer un pedacito porque es que, o sea, lo que pide es un diagnóstico hidrogeológico completo del área que se va a intervenir. Entonces dice, por ejemplo, deberá presentar el respectivo inventario de cuerpos hídricos, lóticos y lénticos. O sea, uno tiene que hacer inventario de lo que hay en la zona, para eso los ríos, las lagunas, los agüeyes. Tiene que hacer una evaluación hidrogeológica que tiene como objetivo establecer la línea base de las aguas subterráneas y conocer su comportamiento dentro del macizo rocoso y su relación con la actividad sísmica.
se identificarán las unidades hidroestáticas y el posible flujo del agua subterránea y en un mapa. En fin, hay que hacer un estudio hidrogeológico completo. Eso lo aprueba la corporación y ahí sí se puede empezar a trabajar. Y de hecho, es información valiosa que le queda a la corporación. Digamos, si en cada programa sísmico uno va haciendo esto, imagínense la base de datos que se va formando y que tiene un potencial de servir como información para estudios de una mayor envergadura. Entonces, pasemos a sísmica y agua. O sea, se dice que los disparos profundizan el agua en los pozos de agua y secan los nacederos. Se dice que las detonaciones rompen la capa de arcilla que sella los acuíferos y que el nivel de agua se pierde o se profundiza. Se dice que los ríos están secos porque se hizo sísmica en ellos. Esos son, digamos, podrían ser unas hipótesis válidas, porque a uno sí le preocupa a una persona que no está muy enterada del tema. Dice, bueno, hacen las detonaciones y eso suena como lógico que pudieran suceder estas cosas, suena al menos que sí puede ser, pero es una hipótesis, eso necesita medirse, necesita probarse para uno tener la certeza científicamente de que eso ocurre, que no es debido a otras razones. Y lo que hay es que en primer lugar podemos demostrar que de respetarse las distancias mínimas que se han establecido, no hay una afectación de los pozos de agua de nacimientos. Lo que les digo, no hay un estudio que compruebe que esto ocurre. En contraste, ese tema ha sido medido múltiples veces en otros países y en Colombia también, y están los estudios disponibles para que los veamos. Entonces, todo lo que se ha medido muestra que esto no ocurre. Entonces, necesitaríamos como un estudio o algo que demuestre que esto ocurre, o que al menos a veces ocurre y a veces no, o algo así, pero lo que tenemos en este momento nos indica que el impacto no es de esa magnitud. Ahora, la sequía, los cambios extremos, lo que hemos visto, claramente obedece a una combinación de factores. O sea, no podemos como concentrarnos únicamente en la industria del petróleo, ni la ganadería tampoco quizás, ni la agricultura, ni el cambio climático. En fin, hay una serie de cosas y todo eso hay que ponerlo junto y analizarlo, y no necesariamente para buscar culpables, sino para diseñar estrategias a largo plazo que nos permitan manejar esa problemática. Entonces, les voy a mostrar aquí algo que no es único, pero que a mi modo de ver representa mucho de lo que está sucediendo en los medios. Les voy a mostrar un video que salió en un noticiero de amplia circulación, donde se ilustra, se habla de la sísmica, y quiero que le pongan atención a la forma como se ilustra o se apoya el contenido de la nota cuando hablan de las detonaciones de la sísmica, y van a mostrar una detonación de sísmica. Entonces veamos la que dice voladura. Entonces, si yo soy una persona que no está familiarizada con la sísmica, estoy viendo las noticias y me muestran que esa es la sísmica, hombre, yo me hago matar, pero no me hacen más sísmica, porque eso es evidente. O sea, si me dicen que van a hacer un pozo, una detonación cada 100 metros, pero las detonaciones son esas que están mostrando ahí, hombre, eso es una cosa impresionante. Eso es lo que sale en un noticiero de amplia circulación. Ahora, quizás, y asumo lo que me corresponda, es posible que la industria petrolera no haya sido eficiente en explicar en qué consiste su actividad, o que no haya puesto a disposición del país la información de una manera, digamos, accesible, que un periodista que quiera saber cómo son las cosas quizás no ha tenido la facilidad de encontrarlas. Y digamos, en este momento como presidente de la asociación yo ofrezco y garantizo que al menos en la asociación vamos a poner una cantidad de información, vamos a tratar de hacer unos programas de capacitación al público, a los funcionarios, a todas las personas que tienen que ver, para que entiendan cuál es realmente
el alcance de las herramientas. Les voy a mostrar ahora en contraste una detonación real. Yo, mire, les garantizo, yo no busqué la más elegante ni la menos impresionante, es una detonación perfectamente normal y rutinaria de un programa sísmico. Vamos a poner la que dice detonación real. Entonces ahí lo que van a ver ustedes es aquí está el sitio donde se ha hecho previamente un hueco que puede tener entre 5 y 10 metros. Aquí hay un casco, aquí hay un radio. Ustedes van a oír una especie de pito y después va a ocurrir la detonación. Me toca avisarles porque no es fácil darse cuenta. Ahí ocurrió, o sea, no, eso es lo que típicamente sucede. Después de que se hace la detonación, viene un proceso que se llama restauración, donde si hay algún tipo de pequeño hundimiento, se remedia, se revegetaliza, en fin. Pero, o sea, no es para centrarse en esto, pero como ejemplos como este, hay varios. Entonces mi llamado es a la gente, o sea, no trague entero, mire, o sea, verifique las cosas que le están diciendo y acuda a personas que tengan probada experiencia para que los ilustre. Entonces, aquí hay esta es una lista de estudios que han sido hechos para medir exactamente el impacto de las detonaciones de sísmica sobre el agua. O sea, no es que sea que se midió por allá en una cantera y que estamos tomando eso para asimilarlo a la sísmica. Esto es de sísmica relacionado con agua. Todos estos estudios, eso es simplemente una búsqueda, pues más bien exhaustiva, pero no de más de, digamos, de un mes, y están, digamos, los estudios disponibles para consulta. Aquí los puse en un disco y eso lo voy a poner en una web de la asociación para que el que quiera entre y los mire. Pero entonces dicen, listo, esos estudios, muchos de estos estudios no son en Colombia, muchos sí, pero los que son en Colombia entonces los cuestionan porque no son en Colombia. Muchos de los que son en Colombia han sido financiados por empresas operadoras, entonces tampoco son tenidos como válidos porque se asume que son sesgados. Sin embargo, yo pienso que es información valiosa que hay que mirar, y sin embargo también hay estudios de estos que son hechos por universidades y por entidades que uno podría considerar perfectamente neutrales. En todos los estudios se ve que el impacto es muchísimo más pequeño de lo catastrófico que están pintando, y voy a mostrar a continuación algunos ejemplos. Los resultados son consistentes en todos estos estudios. Hay un estudio que me llamó mucho la atención, es un estudio de México que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, muy completo porque tuvieron la misma discusión que estamos teniendo hoy, la tuvieron en el 2005 en un área de México. Hicieron el estudio y llegaron a las conclusiones. El estudio es bien completo y está ahí para que lo miremos. Entonces, por eso, después de que yo hice esta recopilación, ya me empezaron a llamar, me dijeron, mire, es que nosotros hicimos también estudios, nosotros hemos hecho tal cosa que no habíamos mostrado. Ecopetrol recientemente me comentaba que en todos estos programas sísmicos, 1, 2, 3, 4, 5 programas sísmicos relativamente recientes, desarrolló estudios especializados de análisis del impacto sobre el agua, y me muestran aquí también la cantidad de monitoreos y de procesos de socializaciones, explicaciones, reclamaciones, en fin, que se han hecho alrededor de este tema. Y yo estoy seguro que hay mucha más información, que lo que vamos a proceder es a compilarla, a organizarla, a clasificarla, para que, digamos, lo que el país decida hacer, utilice esta información como base. Es decir, en el fondo, quiero decir que no estamos partiendo de cero, que hay muchísima información, que con seguridad nos falta más, pero no estamos arrancando de ceros. Por ejemplo, en este estudio, estudios tan viejos como este del 75, esto es hecho por
¿cómo se llama esto? El servicio geológico en Montana, específicamente abordando detonaciones sísmicas sobre el agua subterránea y los acuíferos. Aquí dice que no se observó un cambio perceptible en las propiedades de los acuíferos. Es interesante ver cómo hicieron la prueba y cuáles fueron los tamaños de carga utilizados, en fin, pero digamos indica que no hay un impacto significativo. Este es interesante por lo descriptivo que pretende ser, porque estas cosas no son fáciles de explicar. Entonces lo que hicieron en Canadá, año 1991, también una entidad, aquí no está la entidad, pero no es una empresa privada, es una entidad estatal, hacen la detonación acá, en este sitio, y a distancias progresivas de la detonación están clavando unos tubos fluorescentes y también enterraron unos huevos y unos bombillos y otros elementos muy frágiles. Y se dieron una tarea de examinar, de mirar qué pasaba a medida que uno se iba alejando, y probaron con diferentes cargas, diferentes profundidades, una cantidad grande de combinaciones. Y en este cuadrito lo que muestran es que efectivamente a 1 metro, 2 metros, inclusive para algunos casos a 3 metros, se rompieron esos elementos, se rompió el tubo fluorescente, se rompió el bombillo, pero a 5 metros ya no existía ningún daño a ninguno de ellos. Entonces lo que nos permite esto es un poco dimensionar qué tan grande es la afectación. O sea, no, una detonación de estas no va a afectar a 200 metros o a 300 metros, se va a circunscribir normalmente a unos 5 metros, y aquí en la conclusión dice, con las cargas que se utilizan en Canadá, de más o menos 1 o 2 kilos, el rango de daño puede estar alrededor de los 5 metros, e inclusive para la carga de 10 kilos sería seguro trabajar a 24 metros. Entonces, ya no estoy diciendo que adoptemos esas distancias o algo así, pero le empieza a uno a dar un orden de magnitud de cuáles son el radio de las afectaciones. El doctor Alberto Sarria, autoridad en la materia y de la Universidad de los Andes, escribió, eso parece escrito para hoy, pero en realidad fue escrito más o menos en el 98, y me voy a permitir leerlo. Dice: en Colombia, la detonación de las cargas empleadas para la exploración sísmica se les ha intentado asignar propiedades destructivas casi mágicas, que van en contra de las leyes naturales, y así surgen confusiones que a un funcionario público mal informado y siempre ocupado le restan capacidad de acción, etcétera, etcétera. Dice aquí: se escucha que los disparos de investigación acaban con las fuentes de agua, que afectan las construcciones de manera grave, que reducen la producción lechera de los hatos, que afectan la frecuencia con que ponen huevos las gallinas, que matan los peces de estanques a 100 o más metros de distancia y que pueden producir deslizamientos de ladera. Es demasiado difícil que en condiciones de ocurrencia tan puntual y tan corta en el tiempo ocurran estos efectos de manera que afecten regiones enteras. Entonces, o sea, la sísmica no es capaz de producir unos efectos regionales de esa manera, ni siquiera digamos, hacer muchas sísmicas en un área puede llegar a producir un impacto de este tamaño. Aquí hay otro estudio, eso es una tesis de grado, que no les voy a mostrar el video, pero dice, fíjense cómo se aboca a estudiar exactamente el problema del que estamos hablando. Dice, describe qué ocurre cuando las detonaciones penetran los acuíferos superficiales aplicando fundamentos teóricos y se determinan sus efectos sobre el subsuelo. Entonces, ahí dice cuál es la metodología de investigación que están utilizando, y al final llega a la conclusión de que los impactos son despreciables. Entonces, nuevamente, es información valiosa a tener en cuenta. No estoy diciendo que esto sea la verdad absoluta, pero si existieran estudios como este o como otro que evidenciaran lo contrario, sería información valiosa para tener en cuenta. Hay inclusive que me llegó recientemente, un estudio de 2010 donde se analiza la compatibilidad de la sísmica con los cultivos de arroz. Saben ustedes que el cultivo de arroz depende del agua, o sea, necesita tener un área inundada y que se conserve esa agua, y no voy a entrar en detalle, pero aquí explica cómo se estudió, se monitoreó durante un tiempo relativamente largo cómo impactaban las operaciones de sísmica sobre los cultivos de arroz, y se llegó a la conclusión de que no había una afectación significativa. Este es muy interesante porque este es ya bajo la jurisdicción de Cormacarena.
Este es un proyecto 3D. Entonces esta es la zona del proyecto, y en el proyecto se hizo un inventario que encontró 51 puntos de agua subterránea, que son 19 pozos de agua, que son como los que están acá, y hay 22 manantiales en la zona, están todos inventariados. Y entonces aquí están cada puntico negro de estos es un manantial, lo que llamamos un nacedero, y todos los pozos de los que se toma agua están inventariados. En todos los pozos se instrumentaron, se empezó a medir antes de la sísmica cuáles eran los niveles de agua, cuál era su condición, cuál era su caudal, o sea, para establecer una línea base. Se perforaron 10 piezómetros. Un piezómetro es básicamente un pequeño pozo, un hueco, que le permite a uno tener certeza de dónde está el nivel del agua. Entonces hay 10 de estos distribuidos a lo largo del área que le permiten a uno saber cuál es como la hidrodinámica de la zona. Entonces, con esa información que, repito, está tomada mucho antes, meses antes de que comience la sísmica, y se sigue monitoreando meses o inclusive años después de que se hace la sísmica, entonces se hace un modelo hidrológico donde se identifica dónde están los acuíferos. Este acuífero que tenemos acá, esta zona, que está construida a partir de los piezómetros, y a partir de cada cosa de estas es un perfil geoeléctrico. Entonces le permite a uno construir cuál es la distribución de los acuíferos. Este es la formación Guayabo. Estos son acuíferos más cercanos a la superficie, y con eso se construye un modelo tridimensional matemático donde están aquí todas las capas. Aquí esta parte son los acuíferos cuaternarios, y tenemos acuíferos de la formación Guayabo más profundos, y uno puede calcular y puede utilizar toda esta información que tiene, que está calibrada con los piezómetros. Uno puede decir, listo, ¿qué pasaría con el agua si deja de llover? ¿O qué pasa si se reduce el caudal del río? ¿Qué pasa si llueve aguas arriba? Todo esto uno tiene forma de medirlo y de saber cuáles son los niveles, o sea, qué tanto se mueven los niveles piezométricos, no por la sísmica, sino por la dinámica, digamos, natural de la zona. Entonces ya cuando tiene entendido eso, hace la sísmica, sigue midiendo, y mira luego a ver si realmente cuando se hizo la sísmica hubo alguna modificación, algún cambio significativo. Y lo que se encuentra es que no hay una influencia de las actividades de prospección sísmica sobre la variación de los niveles piezométricos. Y el estudio pues es extenso, es muy completo. El estudio lo tiene la corporación porque se hace en conjunto con la corporación. Es una cosa que pide la corporación. Aquí quizás se fue un poco más allá del requisito mínimo, pero este tipo de cosas existen y se están haciendo, y estoy seguro que hay muchos más ejemplos como este que están disponibles para análisis. Ahora, se dice como último punto de ese mito que la sísmica secó el río, y se mencionó inclusive el día de ayer en el debate en el Senado que el acueducto de la ciudad de Yopal había, digamos, tenido problemas, o sea, pues el suministro del agua a Yopal había sido víctima de la sísmica, y que la sísmica era culpable de que no hubiera agua. Esto que les muestro acá es el mapa se llama la reserva de la Tablona. Aquí está la quebrada de la Tablona, y esta quebrada surte de agua efectivamente a Yopal. Es una zona de alto interés en la zona de Yopal. Este es el cubrimiento de la vegetación en 1937. Este es un estudio oficial de Corporinot. El estudio está disponible también para consulta. Esto es bosque natural, o sea, este color aquí. Aquí se ven algunas interrupciones, pero una zona realmente de bosque. En 1940, fíjense, de aquí ya fácilmente quizás un 20% de ese bosque ha desaparecido. Ya tenemos lo que llamamos un bosque intervenido. Eso es 1940. 1959 empieza, o sea, continúa. Aquí son procesos de colonización donde ya tenemos cultivos. Fíjense todo en la ronda de la quebrada. Entre 1959
y la que les voy a mostrar acá, que es 1979, voy a ir hacia atrás y hacia adelante. Fíjense, o sea, cómo el bosque natural realmente quedó circunscrito a esta parte, por ahí un 80% de lo que era la reserva original, queda solamente esto, y esta zona está completamente intervenida. Para este momento, estamos en 1979, no se había hecho sísmica, o sea, no había ninguna intervención de la industria petrolera en esta zona. Entonces, o sea, para mí claramente es aventurado decir que, pues, que la sísmica pudiese ser como la única causante de ese problema, y cerrarse uno la posibilidad de examinar posibilidades adicionales, un análisis integral de la problemática. Quiero mostrarles también cosas que reflejan las buenas prácticas y la práctica rutinaria de la sísmica. Esto es un ejemplo de algo que se viene haciendo hace muchos años. Se llama un acta de vecindad de recursos hídricos, donde uno se aproxima al propietario cuando ha identificado la existencia de un pozo, de un highway, de algún elemento sensible, y se hace una medición y una localización exacta de dónde está, a qué distancia va a quedar el pozo más cercano, cuál es la condición, cuál es el caudal, en fin. Esto se llama un acta preregistro. O sea, se hace esto antes de hacer la operación de registro, y después de que se hace la operación de registro, entonces también se vuelve uno a reunir con el propietario, y el propietario manifiesta su conformidad, o si quiere su inconformidad, de cómo ha impactado la sísmica su pozo o su highway. Y entonces, o sea, cualquier reclamación que exista, debería estar disponible estos documentos de actas de vecindad, que, como les digo, son una práctica completamente rutinaria. Se hacen con profusión de fotos, se hacen con videos, se hacen también para las casas, para las escuelas, para cualquier elemento que sea susceptible de afectación. Ahora, este es importante, me demoro 10 minutos nomás en lo que falta. Dicen que la sísmica es obsoleta, que ya existe la sísmica satelital, y que aquí estamos, pues, atrasadísimos en tecnología. Que existe una técnica que se llama la OFT, y esto es tomado de la página donde la publicitan. Dice que la exactitud de la determinación de los límites del yacimiento, porque la técnica predica que puede encontrar directamente el yacimiento de petróleo, que lo encontraría con una precisión cercana a 0.5 metros en la superficie y en profundidad. Y pues también dicen que las compañías ya saben dónde está el petróleo. Entonces, es que la sísmica va a seguir siendo el método para hacer la exploración. Eso, en pocas palabras, si existiera esto hace rato, yo estaría haciendo otra cosa, y toda la cantidad de colegas que trabajamos en exploración, porque esto sería, pues, tener la bola de cristal para saber dónde está el hidrocarburo en todo momento. Si esto fuera cierto, la rata de éxito en la perforación de pozos sería del 100%, no habría pozos fallidos. Entonces, o sea, no se puede sobredimensionar el potencial de herramientas como esta, que ciertamente tienen un papel que jugar dentro de la exploración, pero no, ni reemplazan la sísmica, ni son la panacea. Entonces, aquí voy a ilustrar otra tecnología que se llama la SFD. Esto es tomado de su propia página, donde ellos, sí reconocen cuál es el lugar de esta técnica, que también es poco convencional, pero me sirve para mostrar que hay herramientas geofísicas como la aeromagnetometría, la gravimetría, la aeromagnetometría de alta resolución. Todas estas sirven para hacer exploración regional en una zona relativamente grande. En algún momento uno tiene que hacer sísmica 2D y luego hacer sísmica 3D para poder perforar. Entonces, esas herramientas juegan un papel por acá en esta zona, pero nunca se puede decir que van a reemplazar la sísmica convencional. Aquí hay
una comunicación, que no me voy a detener aquí, del gerente de una de las compañías que representan esta tecnología, donde reconoce pues que él no está de acuerdo con las declaraciones que se han lanzado acerca de que la OFT reemplace la sísmica, y que pues afirma que pues, es una herramienta complementaria que puede apoyar digamos, la mejor ubicación de sísmica 3D, que es una aplicación razonable. Empresas como Ecopetrol han hecho algunas pruebas, unos análisis pilotos, y esto confirma también que la herramienta no tiene la precisión ni el alcance pues, que se ha querido dar, y es una herramienta que hay que utilizar con cautela. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Finalmente, en cuanto a impactos, que ya hemos abordado un poquito, dicen que no hay estudios, dicen que la sísmica produce deslizamientos y activa fallas geológicas, dicen que las cargas son entre 10 y 20 kilos, ayer ya le bajaron a 5 kilos, entonces algo se ha logrado. Dice que la sísmica 3D es una malla rígida y pasa por encima de lo que sea. Eso no es cierto, o sea, ya mostré que hay un gran número de estudios que muestran que el impacto está cuantificado. Ni siquiera los sismos naturales que ocurren pues, permanentemente en el país han producido reactivación generalizada de procesos de remoción en masa, ¿no? Eso no es pues algo que se vea suceder. El tamaño promedio de la carga que se utiliza en Colombia es 2 kilogramos, y les voy a mostrar la estadística. Sí se ha utilizado cargas de 8 kilos y eventualmente de 10 kilos hace tiempo, pero los casos son completamente, digamos, raros, y no se puede decir que ese sea el tamaño digamos, típico de las cargas. Entonces, esto, pues, hay estudios, hay uno de la Universidad de los Andes de Sarria, que hace la comparación directa entre la cantidad de energía que se libera en un sismo real y la cantidad de energía que se puede liberar en una campaña sísmica. Entonces, son dos mundos completamente diferentes y no se puede comparar el impacto que pudiera producir el uno o el otro. Este es el estudio, que es un estudio desde 1996 ya se abordaba el tema. Esta es una estadística utilizando 227 programas sísmicos a lo largo de muchos años en Colombia. Me parece una muestra representativa, porque de hecho pues puede haber quizás una cantidad adicional que falte meter ahí, pero mire, esto es de los 227 programas, esta cantidad de aquí, como unos 15, algo así, con 450 gramos de carga. Esto, o sea, más de la mitad de esos programas utilizaron 900 gramos, 1800, 2700, 3600, 4500, 6300 y 8100. Yo sé que en alguna parte se hicieron un par de pruebas con cargas de 10 kilos, pero nunca hemos pasado de eso, y eso no aparecería casi ni en el histograma. Si uno se concentra en los llanos nomás, casi todo va a estar entre 900 y 1800 gramos. Entonces, o sea, también nuevamente aterricemos las cosas, no se puede generalizar, y hay que hablar cuando tiene uno los datos en la mano. Este es un ejemplo interesante donde se muestra cómo transcurre de manera rutinaria el análisis que se hace en una sísmica 3D. Esto no es algo extraordinario, sino es práctica rutinaria desde hace muchos años. Lo que estamos viendo es una foto aérea donde aquí tenemos nuestras líneas de fuentes en un 3D. Están separadas algo más de 500 metros entre ellas, y la distancia entre fuente y fuente son del orden de unos 100 metros. O sea, en cada punto de estos vamos a colocar nuestra fuente, pero fíjense que aquí hay un cuerpo de agua, aquí hay otro cuerpo de agua, no se nota mucho, pero por aquí hay unas casas, en fin, hay una serie de elementos que se han identificado previamente en el inventario que se hace dentro de la zona, que siempre se hace. Entonces, para cada elemento de esos, como vimos, hay unas distancias mínimas que hay que respetar. Entonces, por ejemplo, si yo sé que yo tengo que tener 100 metros alrededor de este cuerpo de agua, yo puedo pintar aquí una zona de exclusión de 100 metros, y sé que ahí no me puedo meter.
Eso se hace físicamente y así se ve. Aquí está, cada círculo azul de estos es la zona de exclusión que corresponde a cada uno de los elementos que se hayan identificado allí. Los azules tienen que ver con cuerpos de agua, estos naranjas tienen que ver con áreas de interés arqueológico, los azules creo que son edificaciones, o sea, cada uno tiene un significado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, por ejemplo, en toda esta zona es obvio que yo no puedo hacer estos disparos que tengo acá porque voy a estar incumpliendo la norma. Entonces, ¿qué se hace? Se mueven los disparos, algunos se eliminan o se cambian de posición a una zona donde sea conveniente y entonces se logra utilizar la flexibilidad del 3D para no infringir esos elementos ambientales que están ahí. Eso, repito, es práctica rutinaria y común. Ahora, este es tomado de otro proyecto sísmico. Fíjense ustedes, aquí del total de disparos que se hicieron en este proyecto sísmico, aquí está que el 76% de esos disparos tuvo que ser reubicado. Y aquí están las razones por las cuales tuvieron que ser reubicados esos puntos. Por nacederos, por hawaiis, por procesos erosivos, por solicitud del propietario, por redes eléctricas, por cerca, este es muy interesante. Fíjense que tenemos, aquí están nacederos, el 25% de los puntos de disparo fue desplazado por nacederos, pero el 6% o algo así, no sé cuánto es, no, el 2% aquí, por una cosa que se llama nacedero social. Eso es un nuevo elemento sensible, y es que a veces no es tan claro, o bueno, técnicamente es verificable qué es un nacedero o un nacimiento, pero a veces, digamos, el propietario o la persona encargada del predio le asigna ese carácter de nacimiento a una corriente que no necesariamente lo es, pero muchas veces pues también se le da el mismo tratamiento de un nacedero real y se llama nacedero social. Pero esto, fíjense cómo, o sea, esto evidencia que sí hay como una preocupación y unos procedimientos establecidos para que esto ocurra. De todos modos, eso tiene un precio cuando se hacen estos desplazamientos y hay estas zonas de exclusión tan grandes, ocurre lo que les voy a mostrar. Esta es una sección sísmica, digamos que podría ser típica de los llanos. Estos son las capas en las que uno puede estar interesado, pero cuando hay un obstáculo relativamente grande, se produce aquí como un huequito. Entonces ese es un obstáculo no muy grande, entonces sale un huequito ahí. Cuando hay un obstáculo más grande, entonces ese hueco se va profundizando, y si el obstáculo es mucho más grande, ya se produce como una interrupción completa de arriba abajo de la información que uno traía de aquí y que trata de continuar acá para entender cómo es el comportamiento. Si ocurren muchísimas interrupciones y son grandes, entonces puede pasar esto, y ocurre, y tengo ejemplos que lo evidencian. Entonces el llamado es que uno no puede, digamos, arbitrariamente incrementar esas distancias de exclusión, que también se ha pretendido decir, bueno, pongámosle, digamos, las guías empezaron como con 30 metros, vamos en 100 metros, y en algunos casos la autoridad solicita que sean, o las mismas comunidades, que sean 180 metros o 200 metros. Pero eso tiene un impacto que puede llevar inclusive a que la sísmica sea inutilizable, o sea que puede hacer que no tenga sentido hacer el esfuerzo de adquirir la sísmica, porque si va a salir así, entonces no sirve. Entonces, al momento de uno establecer las distancias mínimas, tiene que haber unos criterios técnicos y una racionalidad para que eso ocurra. Entonces, con eso, espero haber dejado en ustedes algunas claridades. Ofrezco nuevamente el concurso de la asociación para atender las inquietudes, las dudas que haya, y discúlpenme que me haya extendido unos minutos más de lo que estaba previsto. Muy amable.